Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de CiberClick. Hoy queremos traerte algo muy especial, un webinar sobre las tendencias de Search Engine Marketing, de SEM, que vamos a ver en 2021. Este webinar lo hicimos hace pocos días con el Data Scientist de CiberClick, Pere Munar, y conmigo, y estuvimos hablando de cuáles son las tendencias y los puntos más importantes que tienes que tener en cuenta en tus campañas de SEM. Quiero recordarte que el Search Engine Marketing sigue siendo la disciplina de marketing que más cantidad de inversión publicitaria recibe y que por lo tanto nosotros como empresas tenemos que asegurarnos de ejecutar muy bien. Y como verás en este webinar vamos a darte las claves para que puedas llegar a optimizar tu inversión y tus campañas de forma que consigas mejores resultados a un menor coste. Espero que la información te sea útil y si tienes cualquier consulta, cualquier duda de SEM, no dudes en escribirnos o dejar un comentario para que te podamos responder. Disfruta de este contenido. Para hablar de Search Engine Marketing hoy contamos con Pere Munar. Pere él es doctor en física y data science, ahora ya con un recorrido importante pues, en el mundo del marketing. Conoce perfectamente la plataforma y además pues, ha desarrollado aplicaciones y soluciones que van vinculadas a Google Ads y que permiten mejorar los resultados y la automatización de las campañas. Así que, Pere, muchas gracias por estar aquí hoy y compartir el conocimiento. Tenéis en esta slide, en la segunda, podéis ver pues, los puntos que vamos a ver. Vamos a ir muy rápido en los primeros porque para muchos es conocido, pero igualmente nos parecía importante insistir en estos puntos y al final de todo veremos las tendencias 2021, las novedades, las cosas que os animamos a testear, a validar, a probar y sobre todo pues a innovar como este sector nos pide. Una vez más, daros las gracias por estar aquí conectados. Sois varios miles de personas que os habéis registrado a este webinar y la verdad es que nos hace mucha ilusión que la comunidad sea cada vez más grande, que seamos más personas que estamos aprendiendo y os agradecemos pues de verdad que estéis aquí con nosotros, pues bueno, con ganas de aprender y sobre todo con ganas de hacer mejor marketing y de aprovechar las oportunidades digitales. Sin más, Pere, pues te doy la palabra, te cedo el timón de esta presentación y nada, yo iré interviniendo cuando consideres oportuno. Gracias, Pere. Muy bien, muchas gracias David por esta introducción, gracias a todos por asistir. Y nada, vamos a empezar con este webinar de tendencias sobre Google Ads y SEM. Como os decía David, aquí en la diapositiva 2 tenemos lo que serán los contenidos de esta sesión. Será un repaso un poco a lo que es el SEM, un poco las estructuras de las campañas de Google Ads, algunos conceptos clave a tener en cuenta a la hora de crear vuestras campañas. Y luego ya al final hablaremos de estas tendencias, de novedades significativas que van apareciendo en el mundo del SEM. ¿Vale? Primero, como os decía David, queremos hacer un repaso de lo que es el SEM para aquellos que seáis nuevos en este mundo, ¿no? El SEM o Search Engine Marketing pues son todas estas herramientas y estrategias que nos permiten anunciarnos en los buscadores, ¿no? En los motores de búsqueda, léase Google sobre todo, porque es el que tiene más cuota de mercado en el mundo, con un 90 y pico % de las búsquedas, aunque hay otros también en los que funciona también este tipo de marketing. Las ventajas de este tipo de marketing pues es que permite dar a conocer rápidamente un producto, nos permite estar en competición directa con la competencia, ¿no? Y nos permite también un poco analizarlos incluso. El retorno en la inversión, si lo hacemos bien, puede ser rápido y permite además pues, segmentar muy bien el tráfico que llevamos a nuestros anuncios. Los inconvenientes, como todo tiene inconvenientes también, es que puede salir caro, el precio por palabra clave, por clic, puede ser caro. Es un tipo de acción que el usuario, digamos, no lo está demandando activamente, ¿no? Cuando hace una búsqueda, sino que le aparecen los anuncios porque ha hecho una búsqueda y le aparecemos nosotros ahí. Esto de cara al usuario puede ser un poco, digamos, intrusivo.
y requiere un esfuerzo de optimización bastante grande, aunque si se hace bien, el esfuerzo vale mucho la pena. Bueno, hablar de SEM es hablar de Google Ads, ¿no? Sobre todo porque es la plataforma más usada. Entonces, aquí os hablaremos un poco de las estructuras de campañas de Google Ads, pero esto es extrapolable a cualquier otro buscador para el que hagáis campañas de SEM, porque son todos muy parecidos. ¿Vale? La estructura que generalmente se tiene es que tenemos una cuenta vinculada, pues, por ejemplo, a un e-commerce, ¿no? A una marca, a una tienda, y ahí tenemos campañas. Dentro de estas campañas, que cada campaña puede estar enfocada a un objetivo concreto, a un producto, a un tipo de producto, tenemos grupos de anuncios, donde dentro de ellos ponemos uno o varios anuncios diferentes y le asociamos una o más palabras clave de búsqueda. Entonces, cuando el usuario haga una búsqueda en la barra de búsquedas de Google, puede ser que esta búsqueda coincida con esta palabra clave y entonces nuestro anuncio salga en los resultados. De estos anuncios, que son básicamente anuncios de texto de los que hablamos, tienen una serie de características, de requisitos que tienen que cumplir, y es que tienen 3 campos que son los títulos, que tienen una longitud máxima de 30 caracteres, y luego tienen 2 descripciones de una longitud máxima de 90 cada uno, ¿vale? Entonces, los títulos pueden salir los 3 o solo uno o solo 2, dependiendo del dispositivo sobre todo. Y las descripciones igual, puede salir una o las 2, dependiendo de si estamos en móvil o en ordenador. Por ejemplo, en ordenador salen siempre todos los elementos, ¿vale? Y aquí tenéis un ejemplo de lo que serían los anuncios tal como los vemos. Entonces, dentro de los anuncios, ¿no? Para ver cómo salen los anuncios, cómo salen distribuidos en los resultados de búsqueda, es importante el concepto del ad rank, del ranking de posiciones que ocuparemos, ¿vale? Ahora vamos a repasarlo. El ad rank es un parámetro que es muy importante, pero que es un parámetro interno. Google no nos da información sobre él. Y determina el orden en el que van a aparecer los anuncios en los resultados de búsqueda. Porque con cada búsqueda que hace un usuario se activa una subasta y allí van saliendo los anuncios en función de varios parámetros, ¿no? Este ranking, este ad rank, pues tiene, entre otros componentes, el máximo precio que estamos dispuestos a pagar por el clic, el quality score y luego otros factores. Y esta es una fórmula que, bueno, Google la tiene bastante en secreto, no la desvela mucho, pero nos da alguna pista, ¿vale? Luego, entre estos otros factores intervienen, pues como veis aquí, el impacto de las extensiones de anuncio que podamos poner y el contexto de las búsquedas, ¿no? De dónde está el usuario que ha hecho la búsqueda, a qué hora es, en qué localización física, ¿vale? Luego, este ranking lo determinará todo. Al final, determinará la posición que ocupemos, determinará el impression share, que luego lo repasaremos también, que es básicamente cuántas impresiones recibimos en nuestros anuncios, ¿no? Y determinará también cuánto acabamos pagando por el clic que el usuario vaya a hacer en nuestro anuncio, si es que hace clic. Y esto sí que es una fórmula conocida, que es el precio por clic, es el ad rank del anuncio, el anunciante que está inmediatamente debajo de nosotros, dividido por nuestro quality score, también ahora veremos qué es, más un céntimo, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta tabla que veis, si nosotros somos el primero, tenemos un ad rank de 20, el segundo tiene uno de 16, y nuestro quality score es de 10, pues sería 16 dividido 10, que es 1,6, más 1, y acabaríamos pagando 1,61 dólares en este caso por el clic, ¿vale? Como mucho, ¿ok? Entonces, hablábamos del quality score, que vemos que es un factor importante dentro del ad rank. Este factor es un factor cualitativo, ahora veremos un poco qué es, ¿no? Este factor determina, digamos, la calidad de nuestros anuncios y de las páginas de destino a las que vamos y de la relación que tienen con las palabras clave por las que estamos pujando, ¿vale? Y esto sería la búsqueda, el mensaje que tenemos en el anuncio y la landing page, ¿no? Esos son los 3 factores importantes. Entonces, ¿qué interviene en el cálculo del quality score? Esta es otra fórmula también que Google guarda celosamente,
pero sabemos por diversas fuentes que tienen un cierto peso, que aquí los veis distribuidos, ¿no? Un 22, un 39 y un 39. La relevancia de la página de destino, de la landing page, ¿vale? Que Google hace un escaneo de esa página, mira cuán relevante es respecto al anuncio, cuán relacionado está con respecto al anuncio, respecto a la palabra clave por la que queremos pujar. La relevancia entre el anuncio y la palabra clave, o sea, cuán parecidos son, por decirlo de una manera sencilla, y el CTR esperado de ese anuncio, ¿vale? Si el CTR es alto, pues tendremos un quality score mejor que si el CTR que tenemos es más bajo de lo que consideraba Google que deberíamos tener, ¿no? Entonces, como decíamos, ¿por qué es importante el quality score? Porque interviene en la fórmula de la rank, determinará nuestra posición, ¿no? Y determinará en qué franja de la página de búsqueda saldremos, ¿no? Y entonces, cuanto más quality score tengamos, como esto afecta al coste por clic también, pues menos acabaremos pagando por el clic, ¿no? Porque si os acordáis estaba en el denominador de la fórmula que os he enseñado antes, ¿no? Entonces, cuanto mayor sea el quality score, más pequeño será el coste por clic. Entonces, ¿a qué se debe este quality score? Bueno, aquí veis un ejemplo, digamos, un recorte, una captura de lo que sería lo que vemos en la plataforma, ¿no? Vemos aquí un ejemplo dummy de quality score y de palabras clave, ¿no? La cual tienen un quality score bajo estas, y Google nos explicita, no cuantitativamente, sino cualitativamente, a qué se debe, ¿no? Si estamos, el CTR esperado, si está por debajo de la media, la relevancia del anuncio si está por debajo o por encima, ¿no? Entonces, a partir de esto, nosotros podemos actuar y decir, vale, tengo que mejorar, en este caso, tendríamos que mejorar la relevancia del anuncio con la palabra clave, o sea, que la palabra clave sea parecida al texto que tenemos del anuncio, ¿no? Aquí, en la siguiente diapositiva, veríamos un ejemplo de quality score alto y vemos también, ¿no?, que el CTR en este caso sería por encima del esperado, la experiencia en la landing también, y lo que deberíamos trabajar sería la relevancia del anuncio otra vez. Y aquí vemos en esta diapositiva, vemos un ejemplo de un caso real en el que nos encontramos nosotros, que veníamos con un quality score bajo, que lo fuimos mejorando paulatinamente. Vemos que esto es una escala de tiempo larga, es esta barra que marca que es 3 meses. Con el tiempo se fue trabajando, se fue mejorando bastante el quality score hasta pasar de casi 4 a 8 y pico, y el coste por clic, consecuentemente, fue bajando mucho y bajó un factor 4 respecto a lo que venía siendo al principio, ¿no? Y esto es un ahorro importante para el cliente al final. Entonces, las claves para tener un buen quality score pues serían construir ad groups compactos con no muchísimas palabras clave y que estén muy relacionadas con los textos de los anuncios. Hay que ir con cuidado con el tipo de concordancia o match type broad, porque esto nos puede hacer entrar búsquedas que sean poco relevantes para nuestro caso, ¿vale? Con este tipo de concordancia hay que ir con cuidado, hay que usar más el exacto y utilizar palabras más long tail pero exactas. Hay que trabajar bien las landings para que sean pues, lo más transparentes posibles y relacionadas con nuestros anuncios, ¿vale? Y hacer varios tests. Nosotros somos muy fans de hacer muchos tests e ir probando con los copies y con varios elementos, ¿no? Para ver cuáles son los que funcionan mejor. No hay que conformarse nunca y hay que seguir testeando mucho. Y hay que cuidar también toda la parte de mobile, porque hoy en día la gran mayoría de búsquedas se hacen desde el teléfono, desde los smartphones. Entonces, todo el layout que tenemos en la parte de móvil, de las landings y de los anuncios, hay que trabajarlo muy bien. Luego, como concepto importante, que os he mencionado antes, estaba el impression share, o la cuota de impresiones, ¿no? ¿Qué es esto? Es la parte de impresiones, o la fracción de impresiones que reciben nuestros anuncios respecto a las que Google calcula que podrían recibir, ¿vale? Y esto es importante porque, bueno,
podría darse el caso de que estemos recibiendo muchas menos de las que Google estima que podría recibir nuestro anuncio, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es siempre estar en una cuota de impresiones cercana o igual al 100%. ¿Por qué no alcanzamos esta cuota de impresiones? Pues por dos factores, básicamente. O porque no tenemos suficiente presupuesto, que esto es relativamente fácil de arreglar si disponemos de ello, ¿no? Poniendo más presupuesto mejoraremos ese impression share. O porque tenemos un ranking bajo, entonces aquí sí que es cuestión de trabajarlo bien, mejorar el quality score y así iremos subiendo progresivamente este impression share también, ¿vale? Aquí vemos otro ejemplo, sería de pérdida de impression share, por ejemplo, por falta de presupuesto, ¿no? Vemos que aquí tenemos dos campañas, esto es un ejemplo simulado, dos campañas que están limitadas por presupuesto. Veis aquí a la derecha que tenemos esta columna que nos dice cuál es el impression share, luego nos dice cuánto se pierde por presupuesto, que es esta que pone search lost is budget, y cuánto se pierde por rank. Vemos que, ¿no?, en las de en medio se pierde mucho por presupuesto y poco por rank. Entonces aquí, si disponemos de ello, podríamos poner más presupuesto. En la que se pierde mucho por rank, pues aquí sería cuestión de trabajarlo para mejorar el quality score de esta campaña. Las métricas que nos permiten, además, saber cómo nos posicionamos dentro de los resultados de búsqueda, pues ahora han variado. Desde hace un año y medio prácticamente han variado. Antes había una que se llamaba Average Position y en septiembre de 2019 desapareció y se sustituyó por 4 otras métricas que, digamos, entre ellas dan más información que el Average Position, ¿no?, que son la cuota de impresiones de búsqueda en la parte superior, la cuota de impresiones de búsqueda en la parte superior absoluta, que nos dice cuántas veces salimos arriba del todo respecto a las que podíamos salir, y el porcentaje de impresiones en la parte superior y en la parte superior absoluta. ¿Vale? Aquí tenemos, bueno, lo que sería la parte superior, que serían estos primeros, pongamos, 4 o 5 anuncios, ¿no? Y la parte superior absoluta, pues es el top de arriba. Entonces, con estas 4 métricas, mirando las 4, podemos ver, tener información de realmente en qué posiciones estamos nosotros normalmente, ¿no?, en un periodo de tiempo determinado, nuestros anuncios. Luego, además, Google nos ofrece una comparativa con la competencia. Esto es, bueno, es una comparativa un poco limitada porque no nos da mucha información, obviamente, de lo que hacen nuestros competidores, pero sí que nos permite situarnos un poco y ver si lo estamos haciendo bien o si tenemos que mejorarlo, ¿no? Como en este caso, en este ejemplo, pues nosotros seríamos el punto azul y vemos que en impression share estaríamos muy arriba y en lo que antes era la average position pues también estaríamos muy bien, entonces, y los competidores pues no están tanto, ¿no? Esto sería un caso muy, muy positivo. Luego, además, nos permite, ¿no?, podemos analizar, esto ya fuera de Google, ahora veremos, podemos hacer algún análisis de la competencia, de cómo están trabajando nuestros competidores, ¿no? Y ver cómo nos posicionamos respecto a ellos, ver quiénes son, porque a veces lo desconocemos, ¿no? Y saber, pues, qué palabras claves están usando y si están empujando por las palabras clave de nuestra marca. Eso también puede ser un problema. Y hay herramientas como, por ejemplo, SEMrush, que nos permiten hacer un estudio de este tipo. También con ciertas limitaciones siempre, pero es una herramienta que funciona muy bien y nos da buenos resultados, ¿no?, en cuanto a ver las palabras clave por las que están pujando o las que están utilizando los competidores. Esto nos puede dar ideas también respecto a dónde movernos nosotros, ¿no? Y también nos da ideas de cuáles son los competidores reales que están pujando por las mismas palabras clave que nosotros o por el mismo, digamos, dominio de mercado que nosotros, ¿no? Entonces, esta es una herramienta que nos ayuda bastante en el día a día. Las claves para tener un buen impression share y estar bien posicionados respecto a los demás competidores, pues es monitorizar siempre esta métrica, es muy importante, que no la perdamos de vista nunca. Comparar cómo está comportándose nuestro dominio, nuestra parcela, digamos, respecto a la competencia
mejorar los valores del impression share siempre manteniendo el CPC, porque a veces si queremos tener más cuota de impresiones, una solución fácil a veces es subir los CPCs, pero también nos subirán los costes. Entonces hay que ir jugando con esto y comparar al final nuestras palabras clave, nuestros anuncios, ¿no?, con los de la competencia para ver en qué nos podemos destacar. ¿Vale? Y luego, finalmente, en cuanto a estrategias y estimaciones de puja, esto es una pincelada muy rápida de deciros las diferentes estrategias que tenemos en la plataforma de Google Ads. Son todas estas. Tenemos las automáticas, digamos, que serían estas. Serían enfocadas a tener un CPA concreto, otra a tener un ROAS concreto, a maximizar los clics o maximizar conversiones, ¿no? Y luego está la del CPC mejorado, o Enhanced CPC, que es la que utilizamos normalmente con estrategia manual de CPC, que esta nos como hace un ajuste fino sobre el CPC manual que nosotros le hemos puesto. Todas estas estrategias están basadas en algoritmos de Machine Learning que van recabando datos de los usuarios y en base a aprender sobre cómo nuestras campañas se van comportando, adquieren cada vez más datos y son capaces de predecir cuál será el CPC óptimo para el resultado que nosotros queremos. Y el objetivo que nos hemos fijado, que lo fijamos seleccionando la estrategia concreta que nos interesa. ¿Vale? Luego, bueno, aquí sería un ejemplo de estrategia, estaría la estrategia de puja manual, que sería ir nosotros mismos, palabra clave por palabra clave, ajustando el CPC de cada una de ellas en función de cómo veamos que se van comportando. ¿Vale? Luego Google nos ofrece, además, en el caso de las pujas manuales, algunas sugerencias de decirnos cuál sería la puja óptima para aparecer en los primeros resultados o aparecer en el top de la página, ¿no? Y esto lo podemos seleccionar, de decirle a Google que nos ponga la puja directamente a la que él crea que sería la buena para salir más arriba. Esto con cuidado siempre, ¿eh?, porque se nos pueden disparar los costes. Entonces, ¿cómo mejorar el ad rank, ¿no? Para resumir todo esto un poco, a través del Quality Score, pues hay que cuidar, como os decía, el uso del Match Type Route, porque nos pueden entrar palabras clave indeseadas y traernos muchos clics por los que no queremos estar pagando. Construir ad groups compactos con textos muy relevantes y con las palabras clave bien puestas, digamos. Y trabajar la funcionalidad de la landing, ¿no? Que sea también muy relevante respecto a los anuncios y que sea muy transparente para el usuario. Y luego, ¿cómo mejorar el ad rank con este ajuste de pujas óptimo? ¿No? Pues hay que monitorizar que nuestro impression share se mantenga estable y se mantenga cuanto más alto mejor, sin repercutir en los costes por clic. Mirar regularmente, ¿no?, las sugerencias que nos da Google sobre las pujas óptimas para estar en las partes superiores y realizar pues estos ajustes para impactar de forma distinta nuestros targets. ¿Vale? Y ya por último, las extensiones de anuncios, que esto es una parte también importante para aumentar el quality score y la relevancia de los anuncios, ¿no? Las extensiones, pues por quien no las conozca, ¿no? Aquí tenemos en una slide todo el tipo de extensiones básicamente que había, ahora hay algunas más, que serían pues las snippets, que son estos textos pequeñitos que dan como piececitas más de información al usuario, que no son clicables. Extensiones de localización, que son estas que seguro que habéis visto, que os dan el horario y de apertura de una tienda, por ejemplo, y la dirección. Y las side links, que estas son quizá las más vistosas porque ocupan un trozo grande del anuncio y son clicables y ofrecen información complementaria. Todo esto al final que hace que el anuncio sea más grande y más vistoso para el usuario y por tanto digamos hace que el usuario tenga más atención en él, ¿no?, y más probabilidades de clicarle. Entonces esto es por lo que hay que cuidarlas y tenerlas siempre en cuenta. ¿Vale? Entonces, ¿por qué utilizarlas? Pues porque nos dan más visibilidad, porque le dan más información al usuario, que eso también lo valorará,
y porque mejorarán, por tanto, el CTR, con ello el Quality Score y de rebote pues el Ad Rank, ¿no? Y nos harán salir pues más arriba. De estas extensiones hay que tener en cuenta que no siempre se mostrarán, porque Google puede decidir en función del dispositivo o del momento a enseñarlas o no, ¿vale? Esto va a criterio de Google. Luego los clics se contabilizan como un clic en el anuncio. Un usuario puede hacer clic varias veces en un mismo anuncio, puede clicar en varios sitios y se contabilizará pues, ¿no? como varios clics distintos, y las podemos definir tanto a nivel de campaña, de grupo de anuncios o a nivel de cuenta incluso, ¿no? Para que salgan en todas las campañas. Esto en función del tipo de extensión o del contenido, pues lo vamos decidiendo. Y luego aquí, para resumir ya, ¿no? Todo lo que os he explicado ahora en cuanto a SEM, pues es que como conceptos básicos, ¿no? Que la rank nos define la posición en la que saldrá nuestro anuncio. Dentro de la rank entra el Quality Score, que es un factor muy importante dentro de este ranking, y ahí es lo que podemos trabajar y medir en la plataforma para mejorar nuestro posicionamiento. El Impression Share también nos da una idea de si es importante, de si tenemos que trabajar para mejorar, ¿no? Y las extensiones de anuncio, que son también una herramienta muy, muy buena para mejorar estos factores estas métricas que nos indican si estamos bien posicionados o no. ¿Vale? Y ahora pues pasaríamos a hablar de tendencias de SEM para este año de 2021. ¿Vale? David, si quieres tú añadir alguna cosa ahora. Sí, fantástico. Yo creo que esto que has comentado son las bases, los puntos más importantes y que sobre todo tenéis que aseguraros que estén bien, porque no vamos a conseguir una cuenta estable de SEM y no vamos a crecer como compañía. En cuanto a las tendencias de SEM, pues creo que muchos sabéis que publicamos hace aproximadamente un mes el ebook de tendencias 2021, donde encontráis más de 180 tendencias de marketing digital de todos los ámbitos, desde marketing automation, a SEM, a social ads, a podcasting, a vídeo. Tenéis todo el 360 y creo que, bueno, si no lo habéis descargado es un documento que puede ser interesante para ver en vuestra compañía cómo podéis aprovechar este momento y seguir creciendo. Y ahora vamos a repasar las tendencias más importantes que hemos querido seleccionar de la parte de SEM. Y hemos seleccionado 9 tendencias, así que si te parece, Pera, pues empezamos con la primera y tú la cuentas. La tendencia número 1 es la segmentación por grupos en Google, ¿de acuerdo? Y si quieres comentar, pues, Pera, rápidamente esta tendencia, en qué consiste y cómo podemos aprovecharla para mejorar nuestros resultados. Sí, bueno, la segmentación por grupos es una característica nueva de Google, que básicamente lo que ha hecho es agrupar a las personas en clústeres según sus hábitos, digamos, para así no estar, digamos, monitorizando lo que hace una persona individual, que esto supondría como una, aunque la persona lo haya aceptado a través de políticas de cookies, supondría como una invasión de la privacidad. Entonces, así, metiendo los comportamientos de muchas personas dentro de un clúster, evitamos este seguimiento tan individualizado, ¿no? ¿Vale? Entonces, nos permite seguir los intereses y tendencias similares de los usuarios, ¿no? De forma colectiva, pero no tan individualizada. Entonces, esto puede ir muy bien para las campañas por ejemplo, de Display o de Gmail, que ahora desaparecerán, de hecho, para las de Discovery, que serán las que las sustituyan. Puede ser una herramienta muy, muy buena, ¿no? para hacer estas segmentaciones al final. Fantástico. Pues seguimos entonces con la tendencia 2, que serían los lead forms con extensiones para YouTube, Discovery y Display. Sí, en los lead forms ya es una cosa que veníamos usando desde el año pasado o desde el otro. Ahora el tiempo pasa muy rápido y no recuerdo exactamente cuándo empezamos, pero básicamente era un formulario que se desplegaba en el resultado de una búsqueda. En la página directamente de los resultados de búsqueda aparecía un formulario donde tú podías dejar tus datos y sin entrar en la página web del anunciante.
Google ahora ha extendido esto a YouTube y a las campañas de display y de discovery, intentando pues, hacer la captación de leads aún más efectiva en estos canales, ¿no? Y esto pues han dicho que puede tener una repercusión incluso de un 20% más alto de la captación de leads. Entonces es una alternativa muy, muy interesante a probar. Efectivamente, ¿no? Este es un formato que vamos a decir, quien popularizó este tipo de formato publicitario fue Facebook ya hace un tiempo con el Lead Generation Ads, pero que Google ya había testeado y que, bueno, ahora vuelve a la carga con una nueva forma de hacerlo y pensamos que, bueno, es un formato que hay que tener muy presente y os animamos a testear. Pasamos a la tendencia número 3, los anuncios adaptables de búsqueda en Google. Sí, los anuncios adaptables, estos son anuncios en los que nosotros le damos toda una serie de elementos a la plataforma, una serie de headlines, una serie de descripciones. Normalmente en un anuncio estándar le damos 3 headlines, 2 descripciones. Aquí le damos muchos más. Y Google las va combinando de diferentes maneras y va estudiando y aprendiendo cuáles son las que mejor resultan, las que dan mejores resultados de cara al anunciante. Entonces esto va muy bien porque con un solo anuncio obtenemos muchos de diferentes para ir testeando y al final, digamos, la naturaleza de los mismos los va seleccionando y Google acaba manteniendo las combinaciones más óptimas. Y es muy interesante también. Efectivamente. Seguimos con la tendencia 4, que esta es muy importante para los e-commerce, que serían las campañas inteligentes de shopping en Google. Y es uno de los puntos que nosotros hemos visto un salto muy significativo en los últimos meses. Vamos, no sé si quieres contar, Pina, cómo funciona. Sí, bueno, las campañas de Google Shopping hasta ahora eran bastante automáticas en sí mismas, pero ahora se han vuelto aún más inteligentes, digamos, y más versátiles. Hasta ahora salían los anuncios de Google Shopping, salían en la parte de shopping o en los resultados de búsqueda arriba, pero con las campañas inteligentes de Smart Shopping, además de tener estos anuncios de shopping clásicos, por así decirlo, tenemos también unos anuncios de remarketing dinámicos que hace la misma campaña. Entonces, es como un todo en uno de anuncios de shopping más un display de remarketing dinámico que se va adaptando en función de lo que los usuarios hayan buscado. Les irán saliendo de nuestro feed de productos que hayamos colgado, les irán saliendo los anuncios de display correspondientes a los productos que ellos hayan visitado. Y es una herramienta muy, muy buena y nosotros, como decía David, hemos notado un salto muy grande a la hora de utilizar estas campañas respecto a las de shopping clásicas. Efectivamente, ¿no? Os animamos a todos a testearlo, los que tengáis un e-commerce, porque vais a ver un salto cualitativo. Y aquí es de destacar uno de los temas, Pera, que más te gusta a ti, ¿no? Pues que es la inteligencia artificial, el machine learning, todas estas herramientas o todos estos usos de la data de la que dispone Google, pues os pone al servicio de los anunciantes y de las campañas. En la misma línea tenemos también la tendencia 5, que Google Shopping ahora es gratis, ¿no? Es posible estar de forma gratuita en Google Shopping. Sí, ahora desde este año pasado, al principio con la pandemia, en abril se lanzó esto a Estados Unidos y luego al final de año, en octubre, se ha extendido a todo el mundo. Y es que simplemente con colgar un feed de productos en la cuenta de Merchant Center, nuestros anuncios de shopping pueden aparecer ya de manera gratuita en los resultados, digamos, orgánicos de shopping, ¿vale? Que esto es muy bueno para los anunciantes porque mucha gente ahora se ha visto, digamos, empujada al mundo digital porque hasta ahora no le hacía falta y con toda la pandemia y estar cerrado todo y tener que estar todos en casa, se han visto empujados a tener que abrir un e-commerce, por ejemplo, y esto pues ha ayudado y ayudará a mucha gente, ¿no? Fantástico, pues pasamos a la siguiente tendencia, que es la de YouTube Video Builder. Sí, esto es una herramienta gratuita
para crear vídeos a partir de imágenes estáticas. Que, bueno, podemos hacer como un collage, digamos, de diversas imágenes estáticas y nos crea como un vídeo animado con ellas y con música que encontramos también en YouTube. Y podemos hacer unos vídeos cortos de entre 6 y 15 segundos que nos pueden servir también para anunciar varias cosas. Es una herramienta muy interesante. Efectivamente, ¿no? Al final, el vídeo no deja de tener la complejidad que para generarlo siempre es un poco más caro, ¿no? Nos cuesta más tiempo. Y lo que quería hacer YouTube, pues en definitiva, es darnos una herramienta para que podamos crear vídeos de forma sencilla, muy directa, y aprovechemos, bueno, la potencia del vídeo para construir nuestra marca y para conseguir que haya usuarios que nos conozcan y nos acaben comprando. En este sentido también tenemos la tendencia 7, que es la de YouTube Brand Lift. Y, bueno, es uno de los temas que vemos más importantes, ¿no? Google en sí, la mayoría de sus ingresos siguen proviniendo del buscador, pero evidentemente Google quiere ofrecernos soluciones en todo el embudo, ¿no? Y en este sentido, para trabajar la parte alta del embudo, nos ofrece esta herramienta. Si puedes contar, Pera, cómo funciona. Sí, bueno, es una herramienta que es gratuita y se basa en hacer como encuestas para medir la eficacia de los anuncios, ¿no? Para ver pues, en qué sitios hemos visto anuncios similares, y esto sirve después para recoger datos muy interesantes a la hora de estudiar cómo proseguir con las campañas, ¿no? Y podemos ver pues, encuestas en diferentes grupos, ¿no? Usuarios que han visto los anuncios y usuarios a los que se han orientado los anuncios pero no los han visto, ¿no? Entonces puedes crear encuestas diferentes para obtener métricas diferentes, ¿no? Y los puedes hacer que se muestren en momentos distintos. Y esto te sirve pues, para recoger datos que sirvan para mejorar nuestras campañas, nuestras acciones de marketing. Fantástico. Y tenemos ya la tendencia 8, que sigue la línea de YouTube, y es que Google y Shopify convertirán YouTube en un e-commerce total. Es decir, que vemos algo que se han hecho pruebas en distintas redes sociales que va a ser importante, y es que podamos directamente comprar desde un vídeo. ¿Nos cuentas, Pera, cómo funciona? Sí, esto sería, bueno, similar digamos, a los anuncios de shopping que vemos en los resultados de búsqueda, de la página de búsqueda de Google normal, pues veríamos algo similar en YouTube. Veríamos debajo del vídeo que hayamos estado viendo una serie de productos en los que podríamos clicar e ir directamente a la web del anunciante, como si fuese un anuncio de shopping al final, ¿no? Muy similar. Entonces, de esta manera, digamos, Google extiende, ¿no? la capacidad de hacer como de e-commerce al canal de YouTube, que es un canal que cada día visitan pues, muchos millones de personas en el mundo, ¿no? Entonces, es una audiencia muy importante y muy grande. Efectivamente, y luego tendríamos ya la última tendencia que queremos destacar, que es la de la sección de televisión en Google para campañas publicitarias en plataformas de streaming, ¿no? Que esto es un cambio importante en la publicidad. Claro, porque ahora, sobre todo con la pandemia aún más, porque hemos estado mucho en casa y hemos visto muchas series, todos, pero los que no tienen niños sobre todo. Pero antes también, ¿no? Ya es una tendencia que venimos viendo desde hace años, que la televisión está cambiando. La gente ya no mira tanto quizá la tele clásica, sino que mira plataformas de streaming, HBO, Netflix, Amazon Prime. Y entonces, ahí es un nicho muy bueno para ir poniendo anuncios en estas plataformas. Entonces, Google está desarrollando, o ya está desarrollada toda una sección en los que los anunciantes podrán acceder a un espacio en estas plataformas, igual que nos sale un anuncio en YouTube antes de ver el anuncio que queremos ver, perdón, antes de ver el vídeo que queremos ver, nos sale un anuncio de 10 segundos, pongamos, pues lo mismo podrá aparecer en una plataforma de streaming, léase pues HBO o Amazon Prime u otras, ¿no? Fantástico, Pera. Pues nada, estas serían las tendencias que queríamos destacar, las más importantes que nos
bueno, nos parecen para este año 2021 que las tenéis que tener en cuenta. Como decimos, la de televisión nos parece muy significativa, es decir, que dentro de poco podremos comprar campañas de televisión que ya no serán como las de antes, que esta vez serán mucho más segmentadas, con datos, pues las podemos comprar desde Google. Y esto, que hace ya unos años Google hizo un experimento y lo acabó cerrando, pues bueno, ahora sí que ya va a ser una realidad y es un cambio muy significativo. Estamos hablando que ya incluso en España, este año 2020, la inversión en medios digitales parece haber superado a la televisión, claramente. Pasó ya en Estados Unidos, pasó hace muchos años en UK, ha pasado en Alemania y va a pasar en todos los mercados. Al final, todo va a ser digital, la televisión, cualquier cosa que hagamos, incluso la publicidad exterior en la calle. Con lo cual, conocer bien cómo funciona Google, que es el player principal en este sector, nos guste o no, pues es fundamental. Os animamos también tenéis aquí en este link el ebook que hemos preparado especial con la información que habéis visto en el webinar, pero además ampliada con otros conceptos, los podréis revisar y os animamos a descargarlo, a compartirlo, a hablar de él, ¿de acuerdo? ¿Tenemos alguna pregunta, Pera? Si te parece, pues te las lanzo. Voy a primero, la primera nos decía, oye, ¿podéis dar algún consejo para presentar una estrategia inicial a un cliente? ¿Y qué no debería faltar? Yo lo que propondría o te animaría es que revises la metodología Funnel Advertising. La tienes colgada en nuestra web, puedes descargar el ebook, puedes ver cómo funciona. Es la metodología que aplicamos desde CyberClick y que tan buenos resultados está dando a las empresas con las que trabajamos y que además algunas compañías pues ya están aplicando. Y te animaría a revisarla e intentar que tu estrategia esté basada en esa metodología. Luego nos preguntaban, Pera, ¿qué herramienta te puede brindar el Quality Score de tu landing page? El Quality Score de tu landing, esto en la plataforma de Google Ads, como os he enseñado, nos da una idea de, para cada palabra clave, cuál es la experiencia del usuario en la landing page. Esto nos lo dice con una cualificación que va por encima de la media, en la media o por debajo de la media. ¿Vale? Entonces, es la única manera que nos da Google de saber si nuestra landing page es buena o no. Es lo que utilizamos nosotros en CyberClick, al menos. Sí, yo añadiría que también luego tienes medidas indirectas, ¿no? Por un lado tienes ese dato de Google que lo vas a poder ver de forma objetiva y trabajar, pero luego hay dos parámetros muy importantes. Uno, la velocidad de carga de esa landing page. Si es una landing page que carga muy lento, pues eso va a afectar al quality score de la landing page y vas a tener peor resultado. Por otro lado, la personalización de la landing page, es decir, que sea una landing page adaptada a la palabra clave que estás comprando. Es decir, que si yo estoy comprando la palabra clave zapatillas rojas, pues que aparezca en la landing page, que aparezca una imagen de unas zapatillas rojas, en definitiva, que esté personalizada. Esos dos puntos son básicos, son importantes y tendréis siempre que maximizarlos vosotros comparándolos con vuestro dato o el de vuestros competidores. Había otra persona que nos preguntaba dónde podemos ver el Quality Score y el Search Impression. Si quieres contestarlo tú mismo, Pera. ¿Dónde lo podemos ver? Esto lo vemos, el Search Impression Share lo vemos a nivel de campaña, a nivel de ad group o a nivel de keyword, de palabra clave. Lo podemos seleccionar como una columna para ver. El Quality Score lo vemos solamente a nivel de palabras clave. ¿Vale? Entonces, una medida buena para hacer luego es calcular el Quality Score global pesado por interacción, por impresiones. Esto si lo buscas, Quality Score pesado por impresiones, te saldrá la fórmula, que es muy sencilla y es una manera de calcular un Quality Score global de tu campaña. Sí, en ese sentido, si me dejas añadir un par de cosas. Una, recordar que lo que indicaba Pera son columnas que tienes que añadir tú, es decir, no aparecen por defecto. No. Tienes que ser tú el que vayas y personalices la columna y le añadas pues, el Quality Score con sus tres parámetros, el Impression Share en los diferentes niveles de opciones que te da, con lo cual las tendrás que añadir tú. Después, el Quality Score efectivamente es por palabra, ¿de acuerdo? No es por grupo de anuncios ni es por cuenta. En nuestro caso tenemos hecho un desarrollo propio en el cual somos capaces de poder
sacar un quality score ponderado. Entonces aquí, bueno, oye, no podemos hacerlo para todo el mundo, pero si hay alguna empresa que tengáis interés, podemos ayudaros sin ningún coste a sacar este dato. Te digo, puede ser una o dos, así que las primeras que nos contactéis, si queréis hagámoslo por Twitter o por LinkedIn, nos mandáis un mensaje o me lo mandáis a mí directamente y las primeras os podemos hacer este dato para que lo veáis y valorar dónde tenéis una posibilidad de mejora del quality score, ¿de acuerdo? Pero si no, manualmente, si no es una campaña grande, pensad que nosotros cuando montamos campañas no hablamos de miles de palabras, sino que hablamos de cientos de miles, pero a veces si habéis montado una campaña pequeña con centenares de palabras, pues lo podéis hacer manualmente. Cuando tienes una estructura muy grande, con a veces, pues digo, cientos de miles de palabras, es necesario tirar de tecnología para poder mirarlo. Seguimos con alguna pregunta más. Pera, dicen, ¿cómo calcular el CPC manual de entrada? Bueno, el CPC manual de entrada, esto es un buen tópico, un buen tema. Yo lo que solemos hacer es probar en este caso o ver digamos, qué datos tenemos de mercados o de clientes similares, porque esto en principio, a no ser que tengamos datos de la competencia, de qué están haciendo, es muy difícil calcular un CPC de entrada. Yo optaría por ser prudente e ir de abajo hacia arriba, o sea, con CPCs bajos al principio y ver cuál es el óptimo, si lo hacéis con un sistema manual. Sí, exacto. Yo añadiría aquí, hay que también calcular cuáles son tus márgenes, ¿no? Es decir, oye, cuánto puedes pagar, qué ratio de conversión esperas. No solo es lo que te diga Google, sino que tener en cuenta tus números, ¿no? Y la estrategia que dice Pera, si has hecho una buena campaña, es muy válida porque vas a conseguir buen CTR, irás subiendo. Y otra estrategia podría ser al revés, ¿no? Empezar con un CPC caro e irlo bajando para buscar el tener un CTR muy alto al principio y que aquello te dé un mejor quality score ponderado. Pero bueno, podéis probar las dos, ¿no? Es decir, que las dos son válidas, depende de cómo lo queráis hacer. Nos queda ya poquito tiempo, un par de respuestas. Nos pregunta alguien cómo podemos conocer nuestra competencia, una herramienta gratuita. No existe, no la hay, tenéis que usar, no sé, SEMrush, Ahrefs, alguna de estas y pagar, pero bueno, no son herramientas muy, muy caras y podéis sacar datos. Nos preguntaban el tema del streaming, el tema de YouTube, si esto va a estar disponible en Latinoamérica. Pues en principio no lo sabemos. Es decir, esto empieza, como sabéis, empieza en Estados Unidos y luego hacen el famoso rollout. Es probable que sí, es probable que durante este año, si todo tracciona, lo veamos quizá para la segunda mitad del año, para finales en Latinoamérica. Pero bueno, lo vamos a ver, no nos lo podemos garantizar porque estos son datos de Google. La misma persona pregunta, oye, ¿hay alguna campaña para aprovechar el público gamer? Yo, sí, espera. No, en este caso, pues para el público gamer se me ocurren las campañas de aplicaciones que se llaman, ¿no? Si tú tienes tu juego como una aplicación que te puedas descargar en el móvil, por ejemplo, si es un juego de móvil o ya sea de Android o de iOS, ahí sí que puedes hacer publicidad a la gente que se haya descargado esa aplicación y haya hecho alguna acción con esa aplicación. A nivel gamer, por ejemplo, de juegos de PlayStation u otras plataformas, ahí ya no sé si hay nada. Yo añadiría, también podríamos hacer una campaña tanto en YouTube como en display con una audiencia gamer, ¿no? Que tendríamos una audiencia de comportamiento, sería la otra opción que podríamos usar, es decir, que eso sería otro complemento. Y en este caso también os animaríamos, salimos del entorno de Google Ads, pero os animamos a probar Twitch. Twitch que fundamentalmente hasta ahora ha sido una plataforma de gamers. Conoceréis que es propiedad de Amazon y se pueden hacer campañas en Twitch. Nosotros ya estamos ahora con las primeras campañas y, bueno, sería una muy buena solución si quieres seguir ampliando el reach. Pero vamos, con el reach de Google, con la propuesta de Pera y la que te proponía yo, tendríamos ya una cobertura muy elevada. Pues por nuestra parte, nada más, Pera, sobre todo darte las gracias por dedicar este tiempo
Gracias a todos por estar hoy con nosotros, por aprender juntos. Como siempre os decimos, pues cualquier pregunta que tengáis, cualquier mensaje, os animamos a que nos lo enviéis. Los que estáis viendo el vídeo, si no estáis todavía suscritos a nuestro canal de YouTube, pues os animamos a suscribir. Somos ya más de 112.000 personas en el canal, compartiendo, aprendiendo cada semana como mínimo con un vídeo nuevo, pues explicando las novedades, las tendencias o con tutoriales específicos de marketing y de publicidad digital. Y sin más, nada, daros las gracias y nos vemos muy pronto. Y Pere, muchísimas gracias. Gracias a ti, David, y gracias a todos por asistir y por vuestras preguntas. Espero veros pronto. Gracias, Pere, y que no me olvide también de darle las gracias a Enric por estar esta realización tan fantástica, a Laia y a Irene por coordinar también todos esos emails que recibís con el evento. Y nada, nos vemos en un mes en el siguiente webinar. Muchísimas gracias a todos.